Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero saludarles en el amor del Señor, desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Quisiera además pedir que a la vez, ya que los que siempre están escuchando el mensaje de la palabra de Dios puedan compartir este mensaje con algunos hermanos de nuestra congregación que no tienen la bendición de tener un celular o tener el WhatsApp. Por lo tanto, si es posible, a los papitos, a los hermanos que no tienen la posibilidad de oír palabra del Señor. Y bueno, si lo pueden compartir con algún hermano más, háganlo en el nombre del Señor, es palabra de Dios. Que Dios de paz les bendiga. Tenemos la palabra del Señor en esta tarde en Mateo, en el capítulo 8, versículo 23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Que el Señor añada bendición a esta su gloriosa palabra. Creo que tenemos la bendición de tener al Dios que hizo los cielos y la tierra a nuestro favor. Él nos eligió, Él nos consideró pueblo suyo, Él nos identifica a nosotros como ovejas de su prado, como su nación, como su pueblo adquirido por Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos su cobertura, tenemos su cuidado, tenemos la bendición del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios habla aquí del gobierno de Dios sobre las cosas naturales. ¿Y sabe qué? Las cosas y la naturaleza son más obedientes a Dios que nosotros, los seres humanos, los hechos a su imagen y a semejanza. La naturaleza obedece a Dios. El viento obedece a nuestro Señor. La voz de Dios tiene autoridad sobre toda obra creada. Jesús tiene autoridad sobre los vientos, sobre la mar, tiene autoridad sobre toda la obra de sus manos. En esta palabra tenemos acá, en la actividad de Jesús, en sus obras, en su ministerio, muchas personas querían seguirle. Inclusive tenemos acá un escriba que le prometió a Jesús seguirle a donde fuera. Jesús le dio a entender qué es lo que él le podía ofrecer aquí en la tierra de riquezas, porque muchos seguían a Jesús por el título que se le daba a él como el rey prometido para el pueblo de Israel. Y estar cerca del rey en un gobierno era un tremendo beneficio político, social y económico. Pero cuando Jesús mencionó qué era lo que él tenía, que él no tenía dónde recostar su cabeza, que los animalitos tenían su guarida, las aves del cielo tenían su nido, pero él no tenía nada aquí en la tierra, aun siendo de él los cielos y la tierra.
Él declaró que esto no era lo que él buscaba, no era lo que a él le interesaba. Dice que después entró en su barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó, dice, una tremenda tempestad grande en ese lugar, y las olas cubrían el barco. Pero él, en su tremendo cansancio, su desgaste físico, porque además de él ser una deidad, estaba en un cuerpo humano el cual se cansa, tiene hambre, tiene sed, sufrió dolores, sufrió quebrantos y emociones. Estaba muy cansado y dice que dormía y sus discípulos estaban aterrados, no hallaban qué hacer y fueron corriendo hacia él y a pedir socorro. Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo una cosa que debiera calar hondo en nosotros, si tenemos la fe de que el Cristo de los discípulos es el mismo que nosotros adoramos, el mismo que exaltamos, en el mismo que creemos. Si tenemos este mismo Cristo, ojalá tengamos la seguridad, aún mayor seguridad que tuvieron en aquel tiempo los discípulos que podían permanecer al lado de él. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Que el Señor nos bendiga, que Él ayude nuestra fe. No podemos alardear de que tenemos tanta fe. Yo creo que tenemos fe, pero solamente para glorificar, para cantar alabanzas y para creer en nuestra salvación. Que el Señor bendiga nuestra fe para que se multiplique, para que podamos estar seguros y poder ver las obras maravillosas de Jesús realizadas también en nuestro alrededor y a nuestro favor, de los que nos rodean. Jesús reprendió la poca fe de ellos y levantándose reprendió los vientos y la mar y se hizo gran bonanza. Los hombres siempre se van a maravillar cuando ven un milagro, porque muchos es lo que buscan. Muchos es esto lo que buscan, un beneficio, un favor. En aquel tiempo muchos le seguían porque Jesús multiplicaba los panes y los peces, tenía beneficios para ellos. Pero después de que aquello se terminaba, volvían a su rutina, volvían a sus quehaceres. Muchos pusieron sobre sus pies a la entrada triunfal de Jerusalén palmeras, mantos y alfombras, y lo declaraban rey. Pero poco tiempo después, los mismos, a voz en cuello decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Hay mucha emoción en nosotros cuando seguimos a Jesús o cuando nos predican el Evangelio o cuando tenemos una necesidad. Que el Señor nos bendiga para que nuestro compromiso sea genuino y nuestra creencia en Él sea veraz. Los discípulos tuvieron miedo, pero ¿sabe lo rescatable de aquí? Es que Jesús estaba dentro de la barca. Cuando los discípulos entraron a la barca y fueron solo para cruzar el mar de Galilea y se levantó tempestad, ellos tuvieron mucho miedo, tuvieron terror, estaban aterrorizados, ya se estaban rindiendo. Y Jesús apareció y se calmó la tempestad, caminó sobre las aguas. Pedro también recibió esta bendición de caminar sobre las aguas. Siempre que Jesús aparece en la vida del hombre y de la mujer, hay bendición, hay bonanza, hay protección. Jesús estaba en la barca. Estamos en una situación complicada, difícil a nivel mundial. Pero sabe, iglesia, no deje que Jesús salga de su barca. ¿Y cómo yo no dejo de salir a Jesús de mi barca? Con mi fe en Él. Porque sin fe
Es imposible agradar a Dios. Mantengamos a Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Mantengámoslo ahí, estamos seguros. Y en el nombre de Él sea reprendida toda obra del enemigo, todo lo que pudiera estar dañando su familia, su hogar, todo temor que haya en su vida. Si Jesús está en su barca, será reprendido. Que Dios de paz nos bendiga. Amén.